es un espacio donde se ha dicho más de una vez en los entornos deportivos y en las instancias, o sea, en los Juegos Caribe, de por favor, mujeres, no entrar solas al estadio, porque es conocido por todos los estudiantes y todas las estudiantes que ese es un espacio en el que hay una gran probabilidad de sufrir un acto de violencia. La diferencia se traduce, por ejemplo, entre que el hombre habita el espacio público desde una perspectiva donde, por ejemplo, sus principales riesgos están vinculados a la delincuencia, a un asalto, a un robo, mientras que la mujer el riesgo lo atraviesa por la violencia sexual y el acoso, que no es solo el temor a que le quiten sus pertenencias, que también existe, por supuesto, sino el temor a que vulneren su cuerpo. Y me dijo, oye, ¿tú quieres que yo te tire? ¿Tú quieres que yo te tire? Y a mí aquello me dio una impotencia pero tan grande que me viré y lo ofendí y me fajé con él. Pero es la única vez realmente que he respondido a una situación de acoso, porque las demás veces simplemente he bajado la cabeza, he tratado de ignorarlo y he tratado de seguir con mi vida. El espacio público nunca es neutral. Para muchas mujeres y niñas, recorrer la ciudad no es solo caminar, es estar atentas, es recordar, es habitar con cuidado, es exponerse además al acoso sexual callejero, una de las violencias más recurrentes y también de las más naturalizadas, como ya abordamos en episodios anteriores. Hoy ponemos el foco en algo más amplio, la ciudad como escenario donde esa violencia ocurre y cómo puede convertirse o no en un lugar seguro para quienes la viven. Porque las ciudades están atravesadas por dinámicas de desigualdad que se expresan también en el uso, el acceso y la percepción del espacio público. Para muchas mujeres, la ciudad es un mapa de decisiones cotidianas, rutas que se evitan, horarios que se ajustan, trayectos que se modifican, una forma de habitar condicionada por alertas compartidas y experiencias reiteradas de acoso y violencia. La naturalización del acoso callejero va de la mano con la de espacios que lo facilitan, con la inacción institucional de quienes deben velar porque no ocurra y con consecuencias que van más allá de lo psicológico. Se afectan derechos concretos, la movilidad, el acceso a servicios y el uso pleno de la ciudad. ¿Cuántas veces has cambiado de ruta para sentirte más segura? ¿Cuántas advertencias has recibido o compartido sobre lugares que es mejor evitar? Hoy en Alcemos la Voz hablamos de la llamada cartografía del miedo, cómo ciertos espacios urbanos se convierten en territorios de amenaza y cómo eso condiciona la vida cotidiana y restringe la movilidad. Lo hacemos a través de la mirada de urbanistas y sociólogas y contamos, como ya es habitual, con testimonios reales. Yo soy Lisandra Fariñas y desde este espacio alzamos la voz cada día 25 contra las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Ya lo decíamos, las ciudades no son construcciones neutras. En ellas se reproducen desigualdades y relaciones de poder que responden a lógicas patriarcales. ¿Quién ocupa el espacio? ¿Quién se siente con derecho a usarlo? ¿Quién lo controla? ¿Y quién debe aprender a moverse con cautela? Diversos estudios muestran que en toda América Latina y el Caribe, el espacio público sigue siendo uno de los principales escenarios del acoso sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas. Son violencias persistentes, muchas veces legitimadas socialmente porque se han naturalizado. Un estudio de ONU Mujeres, publicado en 2021, reveló que 1 de cada 5 mujeres se siente insegura al caminar sola durante el día, mientras que 1 de cada 2 experimenta esa sensación durante la noche.
Además, 4 de cada 10 afirman sentirse hoy más inseguras en los espacios públicos y 6 de cada 10 consideran que el acoso sexual en estos lugares se agravó durante la pandemia de COVID-19. Cuba también cuenta con datos que ayudan a dimensionar esta realidad. La encuesta nacional de indicadores múltiples por conglomerados, realizada en 2019, mostró que aunque el 88.3% de las mujeres declaró sentirse segura o muy segura al caminar sola de noche en su vecindario, un 7.9% afirmó que nunca lo hace. Entre los hombres, esa cifra apenas alcanzó el 0.2%. El acoso callejero, además, continúa siendo una práctica ampliamente normalizada, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Un informe de Oxfam titulado Rompiendo moldes, transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia, que incluyó 8 países de la región de América Latina y el Caribe, publicado en 2018, reveló que el 75% de las personas jóvenes entre 15 y 25 años en Cuba considera normal el acoso callejero y que persiste la idea de que el llamado piropo es una conducta aceptable. Para la arquitecta y urbanista Amanda Alonso, seguir hablando de este tema es imprescindible, especialmente desde la perspectiva del urbanismo feminista, porque los espacios que habitamos siguen presentando barreras y riesgos que colocan a las mujeres y a las personas no heteronormativas en una situación de vulnerabilidad constante. Mi nombre es Amanda Alonso, soy arquitecta y urbanista, graduada de la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE. Y también hace muchos años soy activista de género e intento en mi vida mezclar estas dos grandes pasiones a través de un tema tan importante como es el urbanismo con perspectiva de género o urbanismo feminista, como lo definen igual muchos expertos. Bueno, primero que todo, darte las gracias por invitarme a compartir este espacio y venir a hablar de un tema tan importante que, más allá de ser un debate técnico o académico, realmente es resultado en la realidad a la que nos enfrentamos la mayoría de las mujeres y aquellas personas que encarnan cuerpos disidentes todos los días al cruzar la puerta de nuestras casas, del trabajo, de las escuelas. Y creo que es un tema que se tiene que seguir poniendo sobre la mesa un montón de veces más, porque lamentablemente los espacios públicos que habitamos hoy continúan dotados de problemas y de dificultades que nos ponen constantemente en una posición de riesgo. Me gustaría hacer la salvedad de que nosotros como urbanistas que tratamos la perspectiva de género, nuestro trabajo no consiste en diseñar espacios exclusivos para las mujeres o que solo respondan a las necesidades de las mujeres. No vemos a las mujeres como un colectivo homogéneo aislado del resto de los habitantes de la ciudad, sino que buscamos evidenciar que la ciudad neutra no existe, que el espacio público que habitamos hoy ha sido planificado desde sus inicios por y para un sujeto universal muy específico, que es el hombre blanco, adulto, con capacidad motriz completa y recursos económicos, cuyo trayecto casi siempre se mueve entre transitar de la casa al trabajo o viceversa, y la mayoría de las veces en un vehículo propio. Y cuando introduces a esto la variable de género, la experiencia urbana cambia por completo. Y empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos asimetría de riesgo, que es la diferencia en cómo percibe el espacio público el hombre o la mujer, o bueno, podemos introducir cualquier otro usuario, pero bueno, en este caso vamos a polarizarlo de esa forma. La diferencia se traduce, por ejemplo, entre que el hombre habita el espacio público desde una perspectiva donde, por ejemplo, sus principales riesgos están vinculados a la delincuencia, a un asalto, a un robo, mientras que la mujer el riesgo lo atraviesa por la violencia sexual y el acoso, que no es solo el temor a que le quiten sus pertenencias, que también existe, por supuesto, sino el temor a que vulneren su cuerpo. Y ese miedo restringe nuestro derecho a la ciudad, nos autolimita en cuanto a horarios, a rutas y a modos de transporte, y nos crea un sesgo muy grande, muy grande, que a veces incluso analizando estadísticas, podemos ver que cuando analizamos, por ejemplo,
la cantidad de casos delictivos que se dan lugar en el espacio público respecto a la mujer y al hombre, muchas veces la mayoría son contra los hombres, que podrías decir que eso va totalmente en contra a lo que se espera. Pero por supuesto es que la mujer sale menos al espacio público por este mismo sesgo y se limita muchísimo. Entonces, esto también se refleja en las estadísticas, ese sesgo que nos imponemos. Una vez estaba saliendo del trabajo y mientras estaba caminando para la parada, un hombre empezó a seguirme. Primeramente, antes de empezar a seguirme, me empezó a decir cosas cochinas, comentarios sobre mi cuerpo y, bueno, todas las cochinadas que puede decir un hombre. Yo lo ignoré, obviamente. Yo seguí caminando, me metí en lo mío. Tratar de salir de esos comentarios y metí en lo mío ahí para olvidarme de eso. Pero que se puso insistente, empezó a gritar e incluso empezó a seguirme. Yo empecé a acelerar el paso, me empecé a apurar un poquito, porque eso me estaba dando miedo. Como quiera que sea un hombre que fácilmente en una calle donde no hay casi nadie me puede coger y puedo hacer lo que le dé la gana. Entonces cogí, me mandé a correr y él se mandó a correr también. Por suerte yo llegué bastante rápido a la parada y nada, él como que dijo, oh, espérate, me voy. Porque en la parada había gente. Y así fue como único se fue. Y eso no me ha pasado una sola vez. Eso me ha pasado varias veces. Lo que esa fue la vez que más me asusté como tal, porque normalmente se quedan ahí y ya, no te persiguen. La experta también advierte que existen espacios urbanos cuyas propias características pueden convertirlos en zonas de riesgo. Áreas abandonadas, entornos con baja densidad de personas, estaciones de transporte mal diseñadas o lugares donde la infraestructura no garantiza visibilidad ni acompañamiento. Son realidades que quienes planifican y gestionan las ciudades no pueden ignorar. Hacerlo no solo significa pasar por alto una desigualdad, implica contribuir a la permanencia de escenarios que facilitan la violencia. Me preguntas también por espacios que se han convertido en focos históricos peligrosos, como es toda la zona que rodea el Hospital Calixto García y CAEG. Y efectivamente, hay lugares que arrastran una memoria de violencia porque las condiciones morfotipológicas que tienen propician que se convierten en espacios peligrosos, como son, por ejemplo, pasos subterráneos, callejones sin salida, zonas industriales desiertas, estaciones de transporte mal planificadas. Y estas características que tienen, por supuesto, los hacen perpetuarse en el tiempo como focos de peligro. En este caso, este tipo de espacios nosotros lo llamamos espacios ciegos, porque, como ya te decía, estas propias características morfotipológicas que tienen, como puede ser, no sé, la falta de mantenimiento, iluminación deficiente, que al final termina generando sombras profundas, no sé, la ausencia de una planta baja activa, que pasa mucho en esta zona, que no hay comercios, no hay ventanas de vivienda que miren hacia la calle. Todas estas cosas perpetúan la impunidad de los agresores y hace que sean casos que se ven como algo aislado, cosas que pasan, no sé qué, pero al final cuando los vas sumando termina siendo un espacio que es un foco de riesgo. Lo que pasa es que si un lugar se percibe como abandonado, el tejido social al final se retira de ahí y un espacio sin personas se vuelve doblemente peligroso. Por supuesto, al esto perpetuarse durante años y el urbanismo y los que diseñamos la ciudad seguirlo ignorando, terminamos validando y facilitando estos escenarios de abuso. Y muchas veces uno tiene miedo de que la situación pase a mayores. Y lo que pasa es que uno baja la cabeza, lo deja pasar o se va y uno no responde y uno no... Como que uno no le da la cara a la situación y esas cosas siguen pasando. Y así los hombres lo normalizan, las mujeres lo normalizan. Y al final, como tú sabes, el acoso callejero entra dentro de la espiral de violencia de género.
porque se considera la calle un entorno dominado por los hombres. Como que la mujer es más de la casa y el hombre es más de la calle, él se siente más seguro en ese entorno. Un tema también muy preocupante, al menos que yo he visto en la parte centro del país, en la parte, digo centro, quiero decir las ciudades, las avenidas concurridas, esas cosas, son los hombres que se masturban en público, que te salen de cualquier callejón oscuro y te enseñan los genitales. Eso es una manera de violencia, de intimidar. Y es algo muy, muy desagradable. Y esa situación lo mismo le puede pasar a una persona mayor que a una niña. Y realmente es un trauma innecesario. En Cuba, por supuesto, también existen espacios que muchas mujeres identifican como peligrosos. Algunos incluso han sido señalados así durante generaciones. En La Habana, por ejemplo, suele mencionarse el tramo final de la calle G, en las inmediaciones de la Facultad de Artes y Letras, pero no es el único. En los últimos años, distintas investigaciones han intentado mapear estos territorios de riesgo y entender cómo operan las dinámicas de acoso en ellos. Es el caso del estudio de la socióloga Paula Ríos Maldonado, titulado La deshumanización de un sexo o acoso sexual callejero en el entorno de la Universidad de La Habana, realizado en 2024 y que documenta las principales manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres en ese espacio académico y sus alrededores. Investigaciones como esta permiten identificar cómo determinados puntos de la ciudad concentran de manera más frecuente y sistemática expresiones de violencia de género. Visibilizarlos es un primer paso para pensar estrategias de prevención e intervención. En 2016, como parte de una campaña contra el acoso callejero, también se realizó un ejercicio de mapeo en La Habana y otras ciudades del país para identificar espacios urbanos que podían favorecer este tipo de conductas. La socióloga Yamira Hernández Pita fue una de las investigadoras involucradas en este proceso. Aunque aquel mapeo no llegó a publicarse, considera que retomar experiencias como esa sigue siendo necesario, porque el fenómeno que se buscaba visibilizar no ha desaparecido. Bueno, mi nombre es Yamira Hernández Pita, soy profesora de la Universidad de La Habana y miembro del equipo asesor que ha trabajado los asuntos del diseño de la estrategia nacional, estrategia integral integrada nacional para la atención y prevención de la violencia de género en el contexto cubano y en el escenario familiar. En relación a los asuntos que tienen que ver con el acoso, sobre todo el acoso callejero, se realizó una campaña en todo el país que fue liderada por el Centro Oscar Arnulfo Romero en el periodo de 2016-2017, y en esa etapa de la campaña se realizó una cartografía y se intentó hacer un mapeo de los principales lugares de la ciudad, no solo de la ciudad, sino de las ciudades de todo el país, que eran más propensas a los actos y los comportamientos que tienen que ver con el acoso callejero. En particular, voy a nombrarte algunos de los lugares que se identificaron en aquel entonces, pero es importante referir que este mapeo no logró nunca publicarse porque no se llegó a hacer la cartografía de los lugares que se habían identificado. Por tanto, el proyecto en ese sentido no tuvo sostenibilidad, y es algo que es importante rescatar porque estas dinámicas se mantienen en todo el país, no solo en la ciudad de La Habana, sino en todo el país. Yo te voy a hacer referencia a algunos lugares que recuerdo de la ciudad de La Habana, donde están ubicados fundamentalmente toda la zona de 25 y Hospital Militar, esa parte que conecta la zona de la avenida 25 con el Instituto el Pedagógico Enrique José Barona. El propio Pedagógico Enrique José Barona, en toda su extensión, tiene varias zonas que son apartadas, boscosas, y que también están identificadas como acoso, que son propensas al acoso, incluso a la violación sexual. De igual forma está toda la Ciudad Escolar Libertad, que tiene varias zonas que están identificadas también con las mismas características, apartadas, boscosas, donde han ocurrido varias incidencias de acoso y de violencia sexual. Tenemos toda la zona de las playas de Marianao, el paradero de playa, que también está identificada como una zona de este tipo, el malecón habanero, la Potajera, que es la calle que está donde está ubicada toda la loma y la zona esta
boscosa del Calixto García, el Parque de G, está también el Parque del Curita. Ahí frente al hospital, hay un parque ubicado frente al Hospital Naval que también ha tenido varios casos de acoso y de violencia sexual. También tenemos el Guanabo, la playa de Guanabo, Tarará, que toda la ciudad, dentro de Tarará, también hay zonas muy parecidas a lo que ocurre en Ciudad Escolar Libertad y en el Instituto en el Politécnico Superior Enrique José Barona, Pedagógico Superior Enrique José Barona. Y bueno, más o menos son algunas de las zonas que habían estado identificadas, el Parque del Curita, el Parque de G, creo que ya te lo mencioné, en esos momentos. Las dinámicas se mantienen y por tanto, las dinámicas se mantienen, por lo cual considero que sería importante retomar esa cartografía, lograr publicarla, porque nunca se logró publicar y por tanto las personas no lograron visibilizar cuáles eran esas zonas y los peligros. Incluso sugiero que en esa tarea o en esa acción de buena práctica sería necesario hacer diferentes identificaciones, ¿no? Para que estos lugares queden bien claros para las personas. A mí como persona, una de las cosas que más me ha chocado ha sido la poca empatía de las personas alrededor con la persona que es víctima de una cosa como esa. No sé, puedo poner como ejemplo, me sucedió 4 de la tarde en una parada de guagua, en un lugar tan céntrico de La Habana como puede ser la parada allí de Hey 25. Y hay un individuo, una persona sentada al lado de una muchacha en uno de los bancos de la parada y estaban masturbándose. Y yo estoy sentada en una posición en la que me percato de que eso está sucediendo. Le llamo la atención al hombre sin mencionar el hecho como tal, pero era evidente lo que yo le estaba señalando y ni la muchacha que estaba al lado de él se paró, ni ninguna de las personas que estaban en la parada hizo absolutamente nada. Eso hizo que este hombre, que se percatara de que nadie me estaba apoyando, asumiera una actitud agresiva. Incluso se atrevió a decirme, yo estaba tranquilito aquí, vienes tú a molestar. Y entonces yo tuve que ponerme dura y decirle, no, yo sé, tú sabes lo que estabas haciendo. Y levantar bien la voz para que todo el mundo se diera cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Hasta que el hombre incluso hizo el intento como de que me iba a golpear o algo así. Se echó hacia adelante como si me fuera a agredir. Y yo solamente le dije, atrévete, y ahí sí vamos a la policía, con toda la razón del mundo. Pero en todo ese proceso, nadie, absolutamente nadie dijo nada, nadie se solidarizó de ninguna manera. El hombre finalmente se paró y se fue hacia la parada de enfrente del P11, que siempre está llena de gente, probablemente a hacer lo mismo, pero allí absolutamente nadie se solidarizó conmigo. Y eso me chocó mucho, esa experiencia. Desde el activismo también se han impulsado iniciativas de mapeo para identificar espacios y conductas asociadas al acoso callejero. Una de ellas formó parte de las jornadas organizadas por la Red Feminista de la Universidad de La Habana, donde este tema ha sido una preocupación recurrente en tanto refleja una realidad con la que conviven muchas jóvenes dentro y fuera del entorno universitario. Para la socióloga Ana Clara León, integrante de esa red, construir una cartografía de estos espacios sigue siendo una herramienta valiosa, no solo porque permite visibilizar mejor el fenómeno, sino también porque ayuda a interpelarlo, sacarlo del terreno de lo naturalizado y convertirlo en un asunto que debe ser atendido desde las políticas públicas. Nosotros hablo del entorno universitario porque es la experiencia más cercana que tengo, pero nosotros intentamos hacer un mapeo de las violencias en el espacio de las facultades de la Universidad de La Habana y colocamos qué tipo de violencia y dónde había ocurrido. Se había ocurrido en la calle, se había ocurrido dentro de la facultad, se había ocurrido en un parque, en las zonas cercanas y, repito, dentro de las mismas facultades de
la universidad fue una construcción colectiva, o sea, tiene una limitación ese mapeo porque fue hecho entre las personas que estaban en ese espacio y sus experiencias personales, pero identificábamos eso, que las zonas cercanas a la universidad, sobre todo parques, calles con árboles, eran los espacios donde había mayores situaciones de acoso. Algo que nosotros hemos planteado es la posibilidad de que ese mapa de las violencias sea abierto e interactivo, es decir, que cada persona que sufra una situación de violencia en cualquier espacio pueda poner un pin y decir, aquí sufrí, o sea, de forma anónima por supuesto, esta situación de violencia. Y eso ayudaría a visibilizar las violencias que vimos diariamente las mujeres al salir al espacio público, qué tipo de violencia es. Incluso algunas agresiones se han escalado a lo físico. Han comenzado como una masturbación que terminaba con tirar piedras o existe el caso de un hombre que sabemos quién es y que deambula por Jota y por los errores de la universidad, que ha llegado a tocar el cuerpo de las mujeres y besar el cuerpo de las mujeres sin su consentimiento. Y entonces identificar las áreas, los tipos de violencia y llegar incluso a decir que las personas, porque en el caso nuestro vemos que hay muchas personas que son recurrentes, que sabemos que diariamente merodean la zona y nosotros sabemos que no son personas enfermas mentales, que o sea, no son así por una enfermedad mental, sino es una cultura patriarcal que les da con el derecho de sentir que pueden violentar el cuerpo de las mujeres, traspasar los límites del derecho individual de la otra persona, y no sería una forma de exposición pública de esas personas para que ocurra un linchamiento, pero sí lo entendemos como una manera de tener una base de datos en el caso de realizar futuras denuncias, porque sabemos que por este Código Penal uno no puede, o sea, no solo se pueden realizar denuncias de situaciones de violencia a nombre personal, sino de una violencia que sepamos o que hayamos sido testigos, y entendemos que esto puede ayudar a crear políticas para espacios libres de acoso. Propuestas a vos. Hoy te recomendamos La ciudad de ellas, guía para incorporar la participación de las mujeres en la planificación urbana sostenible. Se trata de una guía publicada por ONU Habitat en 2022, la cual desarrollaron junto con el grupo de expertos Global Utmaning y con financiamiento de la Agencia Sueca de Innovación. Como ya adelanta desde el propio título, este instrumento busca involucrar a las mujeres y niñas en la planificación de las ciudades, porque cuando ellas participan, la ciudad se piensa de otra manera. Se consideran más necesidades, más diversidad, más usos, y el resultado es un espacio público que funciona para más personas. Si permitimos que las mujeres sean escuchadas por los expertos, nuestras ciudades y comunidades se volverán más inclusivas, equitativas y sostenibles. En el prefacio de la guía, sus autores explican por qué ONU Habitat y Global Utmaning lanzaron La ciudad de ellas, y parten de un hecho contundente. Cada vez más personas vivimos en ciudades. Hoy, el 55% de la población mundial es urbana, y se espera que llegue al 68% en 2050. Pero hay un problema. Las ciudades ya generan el 70% de las emisiones de CO2, y cuando crecen sin planificación, la desigualdad se dispara. Aumentan las brechas entre el centro y la periferia, entre distintos grupos sociales. 1.000 millones de personas viven en asentamientos informales, y si la urbanización sigue siendo tan rápida y desordenada, ese número puede crecer aún más. Entre los más vulnerables están las mujeres jóvenes de zonas desfavorecidas, porque las investigaciones muestran que ellas no usan los espacios públicos de la misma manera que los hombres o los niños. A partir de los 8 años, el 80% de los espacios públicos pueden estar dominados por niños, y las mujeres expresan sentirse mucho más inseguras y excluidas. En general, las mujeres y las niñas se benefician menos de la urbanización, se enfrentan a barreras específicas, discriminación, violencia, pobreza, trabajo de cuidados no remunerado, poco control sobre sus bienes,
participación desigual en las decisiones, tanto en lo público como en lo privado, y obstáculos para acceder a educación, empleo, vivienda y servicios básicos. Ese es el punto de partida de la ciudad de ellas, porque si la ciudad ya es desigual, planificarla con las mujeres no es un añadido, es una condición necesaria. La guía propone un proceso dividido en 3 fases. La primera es la evaluación, identificar quiénes deberían participar, analizar cómo está la ciudad en su conjunto y después enfocarse en un lugar específico, como una plaza, un parque o un mercado. La segunda fase es el diseño. Ahí se analizan los problemas del lugar, se imaginan soluciones y se convierten en propuestas concretas. La tercera fase es la implementación. Se elabora un plan de acción, se calculan costos, se definen plazos y se piensa en el mantenimiento. También incluye cómo presentar los resultados a las autoridades y medir el impacto una vez que el espacio está construido. Está pensada para gobiernos locales, urbanistas, arquitectas, activistas y organizaciones comunitarias, pero está escrita de manera accesible, con herramientas paso a paso, listas de verificación, plantillas y ejemplos. La guía se apoya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en igualdad de género y ciudades sostenibles. Recoge experiencias reales de más de 540 ciudades y 125 países. Está disponible gratis en el sitio web de ONU Habitat. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, el podcast de Semlat Cuba, donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. Hoy hablamos de cómo hacer de las ciudades espacios más seguros para las mujeres, entornos donde sea posible identificar los lugares de riesgo, reconocer las dinámicas de acoso y violencia que allí ocurren e incorporar estas realidades en la planificación urbana y en las políticas públicas. ¿Qué puede aportar una cartografía de la violencia? ¿De qué manera puede ayudar a transformar los espacios y fortalecer la seguridad de las mujeres en la ciudad? Para la arquitecta y urbanista Amanda Alonso, una herramienta de este tipo no debería limitarse a ser un mapa del miedo. Puede convertirse más bien en un punto de partida para pensar soluciones, exigir respuestas institucionales e incluso repensar a futuro el propio diseño de nuestras ciudades. El dilema de la cartografía y de hacer un mapa de violencias es un tema que ha sido muy polémico y muy comentado durante años. No es la primera vez que en un lugar donde yo me encuentro sale a relucir este tema. Y muchas veces yo he escuchado criterios y posicionamientos como eso no va a servir para nada. Al final las mujeres somos acosadas en cualquier parte, nos acosan en las escuelas, en los trabajos, en nuestras propias casas, que estadísticamente ha sido el lugar más peligroso para la mujer y donde más se han perpetuado abusos durante años, incluso de parte de propios familiares, y eso no es un secreto para nadie. ¿Y de qué va a servir poner un punto rojo sobre estos lugares cuando al final esto no nos va a proteger de una agresión impredecible? Por supuesto, este punto de vista es totalmente válido y entendible siempre que esta cartografía se quede solo en eso, en un mapa de miedo, en decirnos que por aquí no podemos transitar porque es peligroso y en convertirse en alertar, pero nada más allá. De ser así, realmente no creo que sería un trabajo que tuviese mucha trascendencia. Sin embargo, no creo que ese sea el foco ideal en el que deberíamos posicionarnos, sino pensar que una verdadera cartografía con perspectiva de género en este caso tiene como objetivo no que la mujer evite el lugar o que las personas eviten el lugar, sino buscar soluciones y que este sea como el punto de partida a llegar a esas soluciones. Por ejemplo, como una primera solución yo creo que sería hacer visible lo invisible. Históricamente el acoso callejero y las agresiones en menor o mayor escala han sido normalizadas. Son sucesos puntuales que se comentan en el momento que suceden y luego desaparecen. Y creo que registrarlo en un mapa politiza ese malestar y esas situaciones de violencia en la calle. Y demuestran que no es un hecho aislado, que te pasó a ti y que le pasó
a tu amiga, a tu compañera de estudios, que me pasó a mí, y que no tiene que ver con la forma en que vestías, que no tiene que ver con la forma en que te comportaste, sino que demuestra que es un problema estructural y sistémico de la ciudad y de cómo funcionan ciertos espacios como focos de peligro. También cartografiar este mapa de violencias puede servir como una herramienta de exigencia política. Tener un mapa con datos reales recopilados puede ser como un arma de presión indiscutible frente a los espacios de planificación, a las oficinas de planificación, que ya no es una percepción de las personas que lo habitan o de las personas que transitan por el espacio, sino que son datos reales que obligan a las administraciones públicas a actuar. Y además, por último, pero no menos importante, por supuesto, serviría como un diagnóstico para tener en cuenta a un diseño futuro. Nosotras, por supuesto, en nuestro trabajo como urbanistas, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a intervenir en un espacio es conocerlo, es cartografiarlo, es llevarlo a un plano donde veamos cómo se comporta ese espacio. Saber dónde tenemos que intervenir, sabemos qué está fallando en el espacio, saber qué cambios quieren las personas que lo habitan. Y esto es un punto de partida importante para lograr esas transformaciones a futuro. No podíamos cerrar este episodio sin comentar una de las iniciativas globales más importantes en este ámbito, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres, más conocida como Ciudades Seguras. El programa nació en el año 2010 para responder a una deuda histórica en las leyes, las políticas públicas y la planificación urbana, incorporar la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y garantizar, en definitiva, su derecho a la ciudad. Su primera fase se implementó en 5 ciudades del mundo: Quito, en Ecuador; El Cairo, en Egipto; Nueva Delhi, en India; Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea; y Kigali, en Ruanda. Una década después, más de 50 ciudades se habían sumado a la iniciativa. Según el balance presentado por ONU Mujeres, tras esos primeros 10 años de trabajo, el programa contribuyó a generar datos y evidencia para visibilizar el acoso sexual callejero y colocarlo en la agenda pública. Fortaleció los marcos legales para prevenir esta violencia en los espacios urbanos y acompañó un momento de creciente movilización social en el que movimientos como Me Too, Mi Primer Acoso o Ni Una Menos ayudaron a que millones de mujeres en el mundo dijeran de manera colectiva ¡basta! Ese mismo informe también reunió experiencias de América Latina y el Caribe para mostrar cómo las ciudades de la región han adaptado esta agenda a sus propios contextos. La intención era clara: inspirar a nuevas urbes a sumarse al programa y compartir herramientas, estrategias y campañas que pudieran replicarse o adaptarse en otros territorios. En el momento de su publicación, 18 ciudades de América Latina y el Caribe ya colaboraban con ONU Mujeres en esta iniciativa, en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. Un día sin acoso callejero sería un día de mucha seguridad y de mucha tranquilidad para todas las mujeres, que les permitiría además sentirse mucho más cómodas consigo mismas, con lo que deciden usar para vestir y demás. Porque aun cuando uno tenga conocimiento y sepa, es indudable que cuando te enfrentas a ese fenómeno, primero te sientes insegura y segundo empiezas a cuestionarte, bueno, la ropa que traigo resulta, no sé, reveladora, provocadora, que de algún modo yo he sido la causa por la cual me he ganado esto, ¿no? Y son cosas que ninguna mujer debería tener que pasar por eso. Entonces yo creo que un día sin acoso callejero sería un día de tranquilidad para las mujeres, un día de seguridad y también un día que les permitiría a ellas sentirse más conforme consigo mismas. El espacio público ideal creo que es aquel donde se respeta la individualidad de cada quien y donde cada persona respeta a los otros. Sí, yo creo que, como dicen las leyes, mi libertad existe hasta que yo
violo los límites de la libertad de los otros. Yo creo que el espacio público tiene que estar lleno de respeto por las personas que compartimos ese espacio público. Cuando una mujer o una niña siente miedo de caminar sola por una calle, de tomar un transporte público, de permanecer en un parque, una plaza o un mercado, no estamos hablando solo de una sensación individual de inseguridad. Estamos hablando de derechos limitados, porque el miedo también restringe la libertad de movimiento, condiciona decisiones cotidianas y reduce oportunidades. Puede limitar el acceso al empleo, a la educación, a la formación. Puede impedir la participación en actividades sociales, culturales o de ocio. En otras palabras, limita la participación plena de las mujeres en la vida de sus comunidades y de sus ciudades. Por eso, hacer visibles estas realidades es mucho más que nombrar un problema. Es reconocer que las ciudades siguen reproduciendo desigualdades y que transformarlas exige políticas públicas, planificación urbana y compromiso social. Pensar ciudades más seguras para mujeres y niñas no significa diseñar espacios para que ellas aprendan a protegerse mejor. Significa construir entornos donde no tengan que vivir en alerta. Ciudades más justas, más inclusivas, más humanas. Ciudades donde caminar, habitar y disfrutar el espacio público deje de ser un privilegio y se convierta por fin en un derecho ejercido plenamente. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.